Nuestro comité diario, iniciando como siempre un poquito del recuento del calendario de lo que ha pasado. Em, Ayer en la tarde salió el reporte de inventarios API. Acuérdense que siempre semanalmente hay dos reportes de inventarios de petróleo, el privado y el oficial que sale hoy en la mañana. Y mostró una caída de inventarios más grande de lo que se esperaba, pero también como la más grande en 7 meses, lo cual es lo que está ayudando, fue el elemento principal para que el petróleo, que hoy está bordeando los 49.20 o 49.25, y que ya estuvo en 49.50, el cual es un nivel que voy a tratar de demostrar ahí. Pues ahí se ve que es muy importante el 49.50, que es básicamente el 50 que habíamos dicho, que era entre 47 y 50 la zona de resistencia. Pero si uno quiere ser como un poquito específico, 49.5 comienza a ser, comienza a ser importante. Y desde las 4 de la tarde de ayer hasta hoy el mercado del petróleo se ha mantenido ahí en esos niveles, presionando al alza. ¿Por qué el 49.5 es importante? Porque claro, el petróleo, cuando ha tenido ese tipo de aperturas altas y no logra consolidar el movimiento, nos comienza a hacer como esos shooting stars, que son como unas figuras allá arriba, eh, que no da más, digamos, de agotamiento. Pero digamos que y es interesante pues porque si eso lo marca, acuérdense que llevamos un rally de petróleo bastante fuerte las últimas 2 o 3 semanas, que no le han hecho nada a los activos colombianos. Pareciera que el petróleo estuviera cayendo las últimas 3 semanas más bien, porque ustedes ya conocen el movimiento que se ha dado paralelo en todos los activos. Por eso es muy importante ver si ese 49.5 realmente fue un techo y va a haber un shooting star, y en los próximos días lo vamos a ver al 47 o al 46, y probando finalmente esa línea, pues que es la línea más importante, que la ha aguantado 4 veces, la línea de tendencia alcista. O si por lo contrario, el reporte oficial de petróleo, que es el que sale ahorita, los inventarios, también muestra una destrucción, y el petróleo puede ir y atacar el 50 propiamente, 50, 50.5, que después de eso, pues más arriba hay 55, pues, o sea, realmente sería un movimiento que ya tendría un signo de interrogación en el tema de activos locales. Nosotros hemos dicho no le pare bolas al petróleo, ese rally del petróleo es el petróleo volando solo. En realidad ningún otro activo a nivel mundial está acompañando. Pero claro, amortigua en Colombia y amortigua en los países que dependen del petróleo. O sea, podría estar mucho peor Colombia, pero no lo está porque el petróleo está arriba. Pero claro, lo que estoy diciendo es que por encima de 50 sí podría estar amortiguando mucho más, ayudando mucho más. Pero por ahora el impacto positivo que se va a vivir el día de hoy del petróleo vuelve a ser un impacto diluido, como lo hemos resaltado las últimas semanas. Entonces, siguiendo con el tema del calendario, o de noticias, más bien, bueno, hay un acuerdo en Grecia, y los bonos griegos por primera vez están negociándose debajo del 7%, lo cual está bien. No, eso ya no es relevante en el calendario de cosas. Parece que el Fondo Monetario sacrificó bastante para dar esto, y Grecia sacrificó bastante como el futuro de los jóvenes griegos, pues no tanto en el contexto ya del corto plazo de los próximos años. Eso sería y bueno, y noticias de Alemania de crecimiento del IFO, de la encuesta de confianza, que estuvieron mejor de lo esperado, pero que no están generando ningún movimiento en el euro. El euro sigue abajo, mostrando como que la fortaleza del dólar aún está liderando, digamos, aún no se ha volteado. Ese sería como el recorrido de noticias, teniendo en cuenta que, como les digo, hoy tenemos ese inventario de petróleos que se vuelve muy importante porque nos coge en una zona de resistencia muy importante en el petróleo. Y los que están positivos, Colombia, pues les ha costado ver el petróleo y que no les traduzca en nada. Arriba de 50 podría traducirse en algo. Obviamente ustedes conocen nuestra percepción de que arriba de estos niveles no deberíamos ver el activo, pues porque todo el resto de cosas ya voltearon como pensábamos que lo iban a hacer. Y básicamente también queremos traerles una actualización de lo que sigue siendo para nosotros la única variable que importa en, en los activos mundiales, porque también eso trae a colación la última noticia del día de hoy, es que China volvió a devaluar el yuan a niveles ya máximos. O sea, China está haciendo lo mismo que hizo en octubre, noviembre del año pasado, cuando esperaba la subida de la tasa de la Fed.
cogió el yuan y digamos que lo mandó arriba con ganas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dicho. A mí me sorprende un poquito digamos que cuando veo análisis de afuera, como que no siguen tratando de relacionar la moneda china con el dólar a nivel mundial y como que les da la correlación, pero no encuentran y simplemente es esta correlación. La correlación no es con el dólar directamente, sino con las expectativas de la Fed. Y las expectativas de la Fed, que es la línea roja, se dispararon y el yuan se dispara a los máximos desde el 2011 inmediatamente. Eso es automático y ahí ustedes ven lo que pasó en el 2015. Esto que debería ser negativo mercados, pero no lo está haciendo el día de hoy. Pero si ustedes recuerdan el año pasado cuando la Fed iba a subir tasas, tampoco fue negativo. Todo el proceso de preparación a la subida de tasas no fue negativo. O sea, nosotros en noviembre y parte de diciembre el yuan se disparó, las expectativas de tasas obviamente se subieron y las acciones americanas se mantuvieron bien. Obviamente la gente, digamos, cuando la Fed subió tasas y pues incluso dijo de forma irónica, pues eso era, todo el susto que teníamos, no pasó nada. A los 15 días arranca enero y sí pasó mucho. Entonces también es importante tener en cuenta eso, que uno puede ver el yuan subiendo muchísimo tiempo, digamos, durante estas semanas hasta mediados de junio, o si termina subiendo en julio, bueno, durante ese periodo, y no necesariamente haber una reacción del mercado, que creo que es lo que los están resaltando los periodistas hoy, es que porque el yuan está subiendo y los mercados no están cayendo. Lo que quisiera resaltar es que eso en diciembre fue idéntico. El yuan subió un montón y los mercados cayeron fueron en enero. Y si ustedes ven el resto de activos, y yo quisiera como resaltar un poco la gráfica del dólar, que ustedes la han visto también en el semanal, que es la misma relación, riesgo país y dólar frente a la expectativa de Fed de 6 meses. Eso es como uno de los elementos que nos tiene, digamos que tiene jalonado allá arriba al dólar, pese a que el petróleo está haciendo rally. Hoy particularmente podría ser un día, o debería ser un día en que descanse un poco más el dólar de lo que no ha podido descansar los otros días, particularmente cuando uno ve monedas, eh, por ejemplo, México está cerca del 0,8% de descanso, lo cual es bien, y marcaría que puede descansar un poquito, o sea que se está filtrando esa fortaleza del petróleo un poquito mejor dentro de las monedas, pero si uno ve el dólar canadiense está revaluándose en nada. Entonces como que sigue, hay que seguir entendiendo como que esa dinámica pues del petróleo después de ese rally tan tremendo, hay una contradicción ahí y el que siga soportándose es que el petróleo va a subir más, puede que suba más, pero está en el lado perdedor del trade, digamos, en el lado en el que usted necesita que todo salga muy bonito para que de verdad las monedas haya revaluación fuerte, digamos, porque si no lo hubo con 30% de valorización de petróleo, pues eso ya le debe dar a uno de que está forzando las cosas. Pero hoy particularmente, pues como les digo, 20 pesos a la baja podría darse en la moneda, en la moneda sin problema. Y volviendo a los gráficos de relación con la tasa Fed, está el del riesgo país, que se vuelve también otro gráfico muy importante. Si ustedes se dan cuenta, el CDS también está reaccionando, el CDS colombiano, que es la línea negra, está reaccionando de la misma forma que lo hizo la vez pasada que la Fed subió tasas. La línea roja se estresa y el credit default swap comienza a recrear las posibilidades de ese viaje que hizo la última vez por encima del 350 o más. Eh, es importante esto porque acuérdense, en un entorno donde los tesoros americanos están quietos, porque ya no, digamos que no les queda mucho más de bajada a la curva larga, nuestra teoría es que esto debería chocar totalmente la curva larga colombiana, derecho. Entonces es bien interesante, vamos a sacar un documento en donde nos sostenemos que la curva larga es para arriba y es para arriba, puede ser al mismo 9 que habíamos marcado antes, lo cual va a sonar muy raro, porque en este momento todo el mercado está esperando que el Banco de la República baje tasas, la inflación se derrumbe y cómo uno va a tener un entorno de curva larga hacia arriba en esa situación. Y lo que hemos dicho es, pues, si la hemos tenido hacia abajo con la situación contraria. O sea, los tres se han valorizado a ciento y pico básicos con inflación arriba y Banrepa arriba. Entonces, porque ahora Banrepa abajo y inflación abajo, estés hacia arriba, estés hacia abajo. ¿Por qué? Porque realmente no importa ninguna de esas dos variables para la curva larga. Entonces, estamos tratando de relacionar dos cosas que no tienen nada que ver, aunque le suena a uno muy razonable y aunque honestamente antes del 2013 así era la economía.
no miraba la inflación y miraba el Banrep y corría con los 24 o con los 20 o con los 14 en dirección, eso ya cambió. Entonces ahora es para dónde va el riesgo país. Y si el Banco de la República baja 300 puntos su tasa, el riesgo país se dispara a 50 básicos, la curva larga es para arriba. Eso es como nuestro view. Pero ya para hoy, en el corto plazo, estamos en el techo del rango y bueno, con el petróleo arriba como no, y el credit default swap descansando un poquito, pues como no es magia decir, bueno, podríamos volver a estar en esa situación en la que llegamos al techo del canal, del mini canal ese que se ha portado muy bien, pero que eventualmente le quita a uno muchísima plata porque es un lateral chiquito, pero digamos que la excusa del lateral sería, oiga, yo he cumplido, pues, si ustedes se han dejado llevar por la euforia cuando estamos en cada esquina del canal, es problema de ustedes, el canal está ahí. Y a mí me pasa, digamos, lo que le debe pasar a los que son alcistas, a los que son bajistas, pues me pasa lo contrario, y cuando llego al techo creo que ya llegó el momento de ruptura. Por lo menos no va a ser hoy, porque el credit default swap está descansando marginalmente, un poquitico nada más, o sea, es muy chiquito lo que está descansando. Y de nuevo, si uno quiere ver un descanso importante en el credit default swap, un descanso importante en los test de techo a piso del rango, necesita petróleo arriba de 50, viajando al 55, y eso va a calmar mucho el credit default swap, y necesita tesoros bajando más, que los tesoros la tienen difícil, pues porque ahorita el trade es de subida de tasas. Entonces, sí existe la posibilidad de que vuelva a haber un trade techo piso en este canal, sí, por supuesto, pero el petróleo tiene que romper 50 y obviamente eso es algo que nosotros quisiéramos pagar por ver qué sucede y después vemos si lo tradeamos. Bueno, eso sería el tema de renta fija. Los 18 siguen como tradeándose en un nivel que obviamente muestran ese apetito que hay por el mercado por jugarle a la bajada de inflación en el que como siempre todos damos por hecho que se va a dar. Nosotros por lo menos pensábamos que la inflación iba a llegar al 8 antes de bajar, pero también es cierto que si ustedes piensan en las expectativas de los analistas, nadie pensó que iba a llegar al 8 y todos decían el techo es 6, el techo es 7, el techo es 8, pero ahorita hay un convencimiento que lo hay. Lo que pasa es que la única diferencia es que ahora nosotros sí estamos en ese lado de que sí creemos que haya un techo en inflación y que el Banrep no le queda mucho más. Pero lo que estoy diciendo es que si uno se fuera a basar el trade de 18 en expectativas, pues las expectativas se han equivocado todos los meses pasados. Pero de todas formas, va a ser muy interesante ver cuánto sube el banco y si la tasa del 18 se alinea con la del banco, que es lo más probable, porque la gente no quiere vender este título, porque sabe que hay plata, todos sabemos que hay plata y no la queremos perder. Entonces, si sube al 25, entonces seguramente el 18 va a estar al 25 o al 28, no mucho más, y si suben 50 básicos, ahí es donde puede ser el golpe, pero igual, no se va a ubicar mucho más arriba del 740 o el 740, va a estar muy pegado a la tasa Banrep. Si suben 50, nosotros recomendaríamos compra. Si suben 25, yo creo que no todavía, porque nos esperamos una subida más. Ya eso es el tema como de renta fija y de monedas, pues ya contaba, monedas como les dije, 20 básicos, 20 pesos abajo podría ser, porque vemos velocidad en mexicano, pero podría ser que sea menos, o sea, realmente, como les dije, el entorno no es un entorno súper revaluacionista. Creo que sí, yo estaría muy pendiente de ese semanal de inventarios y ver si tenemos una ruptura del 50 o una ruptura del 49.50, que es el nivel con el que comencé hablando, y ahí podríamos ahí ya podríamos tener un petróleo siendo más importante en el mercado. Entonces voy a darle una importancia gigante a un semanal de inventarios que normalmente no lo tiene, porque estamos en un nivel clave del petróleo. Y finalmente el tema de acciones, si volvemos a las gráficas originales que siguen siendo parte como de la Biblia nuestra de los últimos 2 años un poco, el Colcap y las acciones emergentes también deberían estar como conectadas a esa línea roja. Eh, este es el índice de acciones emergentes y ha respondido muy bien a la línea roja también. O sea, se ha caído la mitad del rally, guiándose de nuevo por el mismo trade que hemos insistido nosotros. Si ustedes ven esa grafiquita de arriba de corto plazo, de largo plazo, perdón, como que el rally de emergentes no se ve como, digamos, uno no entiende cómo es toda esa ansiedad de la gente de decir que ha habido mucha plata en emergentes, no ha habido más plata de la que ha habido en los últimos 7 años en cada rally que han vendido, y sigue siendo la misma variable la que lo determina. Entonces, de nuevo nos quedan las dudas de cómo este activo no va a caer más si la línea roja está abajo, y si uno mira el Colcap, es la misma correlación, que creo que está por ahí, creo que es el siguiente slide.
eh, muestra exactamente lo mismo. El Colcap tiene la misma correlación con esa línea roja, pero ha caído mucho menos. Digamos, los emergentes han soltado la mitad del rally, el Colcap ha soltado por ahí el 20% o el 15%. Esto es una mezcla, pues probablemente que el petróleo está arriba y nosotros estamos más ligados al petróleo que el emergente común, pues. Pero de nuevo, si los emergentes van a probar pisos, que no es un tema de hoy, por supuesto, los emergentes fueron empujados arriba con el rally de ayer de Estados Unidos, pero si van a seguir hacia abajo con la línea roja, va a ser difícil imaginarse Colombia resistiendo como lo ha hecho, y esta es la base de por qué hemos dicho que tomen ganancias y las ganancias han funcionado. O sea, realmente el mercado no ha caído un montón, pero ha caído, por lo menos está más abajo de cuando hicimos la sugerencia. Y ya como para terminar un poco, Colombia hoy yo espero que esté relativamente estable, el foco va a ser Ecopetrol, veo mucho analista diciendo como el petróleo va para arriba, Ecocap va para arriba y nosotros ya estamos lejos de eso, hemos dicho, y creo que no hemos entendido la situación hace muchos días, eso no tiene nada que ver las últimas 3 semanas. Luego no podemos seguir insistiendo en un trade o en una filosofía que suena razonable porque no se ha cumplido en 3 o 4 semanas en el mundo. Entonces, es más aquí ver cómo reacciona Ecopetrol, cuánto puede subir, probablemente suba 1, 1,5, que es lo que está subiendo el petróleo, un poquito menos, que ha sido la característica. Pero ojo que si los inventarios no dan para la ruptura del 49,5 y el petróleo se queda abajo, termina siendo un shooting star. Y el Ecopetrol en el ADR particularmente está probando un soporte que si se lo lleva, pues que es el 9 en dólares. eh, pues se va a ir 10% o 15% a la baja. Entonces yo seguiría mirando el riesgo del trade de Ecopetrol más que la posibilidad de ganar, que no se ha visto. Pues estamos en Ecopetrol en 1385 después de un rally de 30% de petróleo. No es que no tenga sentido, tiene todo el sentido porque el rally de activos financieros se aceleró mucho con el petróleo a 50. Igual Ecopetrol no da plata, y eso pasa en todas las petroleras a nivel mundial. Necesitan un petróleo a 70 o algo así para sustentar los precios actuales. Eso es todo, buena suerte el día de hoy y pendientes de esa semana alimentarios, que estén muy bien.